Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Flores, soy profesor de física y hoy día vamos a ver el concepto de luz. Podemos repasar también lo que vimos en las clases anteriores, chicos, chicas, referente al sonido. De hecho, vamos a hacer varias analogías porque la luz tiene un comportamiento ondulatorio en algunos casos, tal y como el sonido. Entonces, de hecho, el ministerio lo define así, lo define dentro de lo que se ve de ondas. Es importante analizar lo que es el sonido y es importante analizar lo que es la luz. Sin embargo, la luz tiene una naturaleza dual, que eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es la naturaleza dual de la luz? Vamos entonces con la clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, miren, se ve bastante, pero en realidad no es tanto. Es conceptual. La mayoría es solamente el concepto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver velocidad de la luz y del sonido. Vamos a ver modelo ondulatorio corpuscular. Vamos a ver la naturaleza dual de la luz, que tiene que ver con los dos modelos. Muy buenas tardes, Aura Denis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos modelos. Antiguamente se creía que la luz o era partícula o era onda. Vamos a ver qué diferencia tienen esos dos modelos. Vamos a ver la naturaleza dual de la luz, que es la concepción que se tiene de ahora. Bueno, ahora, entre comillas, hace 100 años, ya se ha ido evolucionando en ese concepto con la función de onda. Ya se sabe que es una partícula que funciona con la función de onda, ¿sí? Pero bueno, el modelo que se estudia en los colegios es que la naturaleza es dual. Sin embargo, esa es una explicación de hace 100 años, ya va perdiendo validez, cada vez menos. Características de la onda y de la luz, ¿sí? Que serían la frecuencia. ¿Se acuerdan que la frecuencia tenía que ver con la nota? Si yo hablo agudo, hablo grave en el sonido. Bueno, acá vamos a ver un espectro, ¿sí? Que la luz va a tener distintos comportamientos dependiendo de la frecuencia que tenga esta. Y vamos a ver la intensidad también. Fenómenos en el sonido, vamos a ver la refracción, como eso. ¿Se acuerdan que cuando hacía frío bajaba el sonido y cuando hacía calor subía el sonido? Bueno, acá sucede de distinta manera. Es un efecto bastante bonito el de la luz que se da acá. Y la difracción, que va a tener que ver con el patrón de interferencia. Vamos a ver solamente dos fenómenos porque si los ponemos a ver todo va a complicarse esto. Entonces, vamos allá. Velocidad de la luz y del sonido. Bueno, ahí le hice un pequeño spoiler. Lo que yo quiero mostrarle antes es un video bastante interesante, ¿sí? Y nosotros de acá vamos a sacar el concepto de velocidad de la luz y velocidad del sonido. Esperen, antes de mostrar el video, quiero que se fijen bien en la erupción y el sonido de la erupción, ¿sí? Vamos a hacer esa analogía. Watch out for the shock, it's coming. Holy smoking Toledos. Bueno, ¿se fijan? El video es bastante impresionante. Se ve la erupción, y se ve incluso el sonido cómo se va transmitiendo. A lo que voy es que la luz es nosotros lo que podemos observar. Y nosotros en la Tierra, a niveles de nosotros, lo que hacemos es observar casi instantáneamente cuando algo sucede. Porque la luz tiene una velocidad. Nosotros vemos a través de la luz. Todo lo que vemos se puede interpretar como reflexiones de luz que nos llegan a nuestros ojos y nuestro cerebro las interpreta como imágenes. Y eso sucede a una velocidad mucho más rápida de lo que nos llega el sonido. Entonces, fíjense, hay un acontecimiento que nos da dos informaciones. Una información me la da en cuanto a luz, que sería lo que yo veo, y otra información me la da en cuanto a sonido. ¿Cuál llega primero? ¿Llega primero el sonido o llega primero la luz? ¿Cuál llega primero? ¿Cómo pudieron ver en el video? ¿Cuál llega primero? ¿El sonido o la luz? ¿Cuál será más rápido? ¿Cuál será más rápido, la luz o el sonido? Vamos, chicos, participando. ¿Cuál será más rápido, la luz o el sonido? Vamos a ver el video. Y con esa pregunta, ¿qué será más rápido, la luz o el sonido? Watch out for the shock, it's coming.
ojo Diana, ¿ya? Tú dices el sonido, pero si el sonido viajara más rápido, nosotros primero escucharíamos y después veríamos el fenómeno. Bueno, lo que sucede acá es al revés. Yo primero veo y luego escucho. Y de hecho, la velocidad en proporciones es absurdamente más grande la de la luz. La de la luz. La velocidad de la luz es la más grande que existe en lo que nosotros tengamos conocimiento. La velocidad de el sonido son 340 metros por segundo. O sea que en un segundo recorre 340 metros. Mientras que la luz en el mismo tiempo recorre 300 millones de metros. 300.000 kilómetros. La luz es mucho más rápida que que el sonido. La luz es mucho más rápida que el sonido. Entonces, el sonido es lento. Es lento. En proporción a un humano, claramente no. Se mueve aproximadamente a 1000 kilómetros por hora. Pero en proporción a la luz, se mueve muy lento. Por eso nos llega el sonido después de que nosotros podemos observar el fenómeno. Mientras que la velocidad de la luz, lo que sucede con ella es que es la más alta conocida. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Eso la caracteriza. La velocidad de la luz es muy rápida. Es lo más rápido que nosotros podemos tener noción. Y de hecho, en base a eso también se le da ciertos nombres a superhéroes. Ustedes ya supondrán que a Flash se le asocia con la luz. ¿Por qué? Porque Flash es increíblemente rápido. Y lo más rápido que existe es la luz. Por eso se llama Flash, como la luz con la que sacamos las fotos. ¿Sí? Entonces, ahí hagan esa analogía. ¿Qué es más rápido, la luz o el sonido? Bueno, la luz es lo más rápido que conocemos. Y de hecho se le dan ciertos nombres a superhéroes como Flash. ¿Sí? Entonces, ese es el primer concepto de hoy día. La idea importante, que la velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido. De hecho, la velocidad de la luz es la más alta conocida por el ser humano. Bueno, los modelos. Antiguamente se creía que la luz viajaba, era parecido a ver caer una gota en el agua y se propagaba ondulatoriamente. Ese modelo se le conoce como el modelo ondulatorio. ¿Sí? El modelo ondulatorio era principalmente expuesto por Huygens, ¿sí? Christian Huygens. Y trataba la luz como una onda, como si ésta se expandiera en frentes de ondas circunferenciales respecto a la fuente, ¿sí? Como indica esa imagen. Y luego llegó Newton y propuso un modelo corpuscular, que dijo más bien, mira, yo no creo que sean como ondas de agua, yo creo que son más bien pequeñas partículas que van rebotando. Entonces, uno trataba a la luz como una onda, que es el modelo ondulatorio, y el modelo corpuscular trata a la luz como una partícula. Ese es otro concepto fundamental de esta clase, ¿sí? Antiguamente, estos son los modelos antiguos, ¿sí? Uno trataba a la luz como una onda y otro trata a la luz como una partícula. El que trata a la luz como una onda se llama modelo ondulatorio y el que trata a la luz como una partícula se llama modelo corpuscular. ¿Sí? De cuerpo viene esta palabra, corpuscular. Un cuerpo, una partícula, ¿sí? Como pequeñas pelotitas que van rebotando. En cambio, en el otro son como ondas de agua, ¿sí? Esto tiene que ver principalmente con la forma en que se propaga la luz, ¿sí? Entonces, estos son los modelos que existían antiguamente. Uno fue propuesto por Huygens, el ondulatorio, y el otro fue propuesto por Newton, el corpuscular. ¿Sí? De hecho, hubo una tensión bastante importante ahí en esa época del Renacimiento, como en 1600, 1700. Fue conflictivo, fue como un SQP de los científicos. Habían gente que tenía una postura ondulatoria y una postura corpuscular, así como de derecha y de izquierda, ondulatorio y corpuscular. El mundo científico se separó y había gente que apoyaba a Huygens y había gente que apoyaba a Newton. Entonces, sigamos con la materia a continuación. Ahora, luz y naturaleza dual. Bueno, la luz se llegó finalmente a la conclusión de que es una onda en la que vibra el campo electromagnético, ¿sí? No vibra la materia. Fíjense que, de hecho, yo coloqué el mismo PPT, esto es una confesión que les tengo que hacer. Yo copié cuando definimos el sonido y lo pegué acá y ocupé exactamente las mismas palabras. Es una onda en la que vibra, y ahí en el sonido decía, lo que vibra es el medio, en el sonido,
Pero acá, ¿qué es lo que vibra? ¿Qué es lo que vibra en la luz? Lo que vibra es el campo electromagnético. De hecho, a eso se le debe el nombre onda electromagnética. ¿Sí? Lo que vibra es el campo electromagnético. Transporta energía, al igual que el sonido. En el sonido se movía al medio y transportaba energía. Bueno, acá lo que vibra es el campo electromagnético, que vibra de esa forma. Yo me voy a correr de ahí porque estoy puro molestando. A ver, permiso. Permiso, voy a viajar. Uy. Voy a viajar por el espacio acá. ¿Sí? Me va a ver un poquito más chiquitito, pero bueno, lo importante es lo que esté diciendo. ¿Sí? Si quieren que me vea un poquito más grande, me avisan. Ahí. ¿Sí? Oh, soy pequeño. Bueno, la cosa es que acá está como vibra el sonido, o sea, el campo electromagnético a lo largo del espacio. Entonces, transporta energía por medio de una partícula llamada fotón. Vamos a analizar eso después. Lo que nos importa ahora es que es transversal. Es transversal. ¿Por qué? Porque el sentido de vibración es hacia la derecha, el sentido de vibración es hacia arriba y hacia abajo, y el de vibración es hacia la derecha. Entonces, yo vibro así y se propaga así. ¿Qué pasa con los dos sentidos? Se atraviesan. Por lo tanto, la onda, vamos a estar hablando de una onda transversal. ¿Sí? Vamos a estar hablando de una onda transversal. Cuando nosotros estamos hablando de la luz, es transversal. No es como el sonido. El sonido era longitudinal porque yo hacía vibrar así y la onda viajaba para allá. Yo hago vibrar, en este caso, hago vibrar el campo hacia arriba y hacia abajo y la luz viaja así. Se atraviesan. Entonces es transversal. Es el primer concepto. Luego es electromagnético. Acá ya empieza a complicarse un poco. ¿De dónde viene la naturaleza eléctrica de la luz? Bueno, la naturaleza eléctrica nos tenemos que remontar a lo más mínimo de la física, que sería el átomo. ¿Sí? Esta partícula que significa indivisible en griego, es la partícula de las que están hechas todos los materiales, ¿sí? De átomos de distintos elementos. Y en el modelo más reconocido del átomo, existe el núcleo y los electrones orbitan alrededor de él. Bueno, los electrones orbitan alrededor de él en circunferencias, ¿sí? Que son las que están marcadas ahí en líneas punteadas, ¿sí? Bueno, cuando un electrón que está en una órbita de un nivel superior y baja, él pierde energía. ¿Por qué? Porque a medida que yo estoy más lejos del núcleo, tengo energía, tengo bastante energía a medida que estoy más lejos. Entonces, si yo me acerco, tengo que liberar energía. Y ese salto de energía tiene como consecuencia la liberación de una partícula que se llama fotón. Esta partícula tiene la característica que no tiene masa. No tiene masa, o sea, es pura energía. Por eso era tan complicado estudiarlo. Es una partícula de la que no teníamos noción antes. Es una partícula que no tiene masa. Por lo tanto, viaja muy rápido. ¿Por qué? Porque la masa es una medida de lo que me cuesta moverme. Si hay algo que no tiene masa, no le va a costar nada moverse. Y, de hecho, esto origina la luz. La luz se origina a través de los fotones. Los fotones son una partícula que no tiene masa. ¿Cómo se origina este? El electrón que está girando alrededor del núcleo pasa de estar en un nivel grande a un nivel más chiquito. ¿Sí? Ese cambio de órbita hace que se libere energía. ¿Y de qué manera se libera esa energía? A través de unas partículas que se llaman fotones. ¿Sí? De ahí viene toda la luz que nosotros conocemos. Son átomos que están emitiendo fotones porque bajan sus órbitas. ¿Sí? Van bajando las órbitas de los átomos. ¿Ya? Por eso su naturaleza es electromagnética, porque se origina en los átomos y es una partícula que no tiene masa, no es una partícula material, ¿sí? No es como el sonido. Entonces por eso tiene una naturaleza electromagnética. Bueno, vamos a seguir. Recordemos que en el sonido, nosotros cuando teníamos un sonido agudo o uno grave, ¿sí? Si acá nosotros colocáramos el sonido, este sería un sonido grave. Recordemos de frecuencia baja. Sería grave. ¿Por qué? Porque la frecuencia es baja. La frecuencia baja, la longitud de onda es alta. Y acá sería un sonido agudo, haciendo la analogía. Y se recuerdan ustedes que había un concepto que yo había dicho que era el ultrasonido y el infrasonido.
Bueno, en la luz sucede de igual manera. Fíjense, las representaciones de la luz que nosotros tenemos son las ondas de radio, las ondas microondas, con las que calentamos nuestros almuerzos generalmente, bueno, los que lo traen de la pega y los tienen que calentar. Infrarrojo, el infrarrojo es este aparatito que tiene el control remoto, ¿sí? Tiene un LED, y ese LED es para hacer comunicación con el televisor, ¿sí? Los controles remotos ocupan este sistema del infrarrojo. El Bluetooth también es parecido. También es una onda electromagnética. La ocupamos. A eso es lo que quiero llegar. Nosotros las ondas de radio las ocupamos para transmitir información a grandes distancias. Las ondas de radio, las ondas de internet. Las microondas después viene el infrarrojo en frecuencia. O sea, las radios poca frecuencia, lo que sería un sonido grave. Microondas, baja frecuencia todavía, y ahí empieza a aumentar la frecuencia, el infrarrojo, y acá viene una cosa que se llama el espectro visible. El espectro visible se compone de todos los colores. ¿Se fijan ahí? Se compone de todos los colores. Luego viene el ultravioleta. ¿Se acuerdan que nosotros a los sonidos que no podíamos escuchar, que era muy baja su frecuencia, les llamábamos infrasonido? Los que estaban por debajo de los 20 Hz. Y los que iban más allá de nuestro oído se llaman ultrasonidos. Bueno, acá pasa bastante similar. Lo que tiene poca frecuencia, lo que no podemos percibir, se llama infrarrojo. Entonces, el rojo va a ser nuestro color de menor frecuencia. Y todo lo que viene después es ultravioleta. De hecho, las ondas ultravioletas son las que nos hacen daño provenientes del sol. Luego de las ondas ultravioleta, a mayor frecuencia hay rayos X. Y luego vienen los rayos gamma. ¿Sí? Entonces, eso sería el orden que tienen estos rayos. Bueno, nosotros ahora analicemos el espectro visible. El espectro visible es una parte pequeñísima de la luz. La luz tiene muchas maneras de expresarse. Ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Y entre ellas, en un pedacito, miren, así de chiquitito, está la luz visible. La luz visible funciona de la siguiente manera. El rojo es el de menor frecuencia. Menor frecuencia. ¿Sí? Menor frecuencia. Recordemos que este es un espectro de frecuencias. Este es el que tiene menor frecuencia. Por eso, todas la que está justo antes de esta, ¿cómo se llaman? Las que están antes de esto. Bueno, eso queda como pregunta. El que está antes de ese tiene un nombre. Luego, de a poquito se va acercando al tono violeta, ¿sí? Pasa por el naranjo, anaranjado, después pasa por el amarillo, después un espectro verde bastante grande, que es justo al medio, el azul, el color índigo, y luego viene el violeta. Y el violeta sería el que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Mayor frecuencia. Luego, acá también van a haber ondas que sean de menor frecuencia y van a haber ondas que sean de mayor frecuencia que este. ¿Por qué? Porque el espectro visible, dentro del espectro electromagnético, que es gigante, ocupa un pedacito así, muy pequeño. ¿Sí? Entonces, la luz nosotros la podemos determinar como lo que podemos ver, pero eso no es toda la luz que existe. ¿Sí? Ahora nosotros estamos analizando los colores que somos capaces de percibir. ¿Cuál es nuestro instrumento para percibir los colores? El ojo. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo el espectro visible, el de menor frecuencia es el rojo, el de mayor frecuencia es el violeta. De hecho, justo el que está antes del rojo se llama infrarrojo. Infra viene de menos. Infrarrojo. ¿Sí? Tiene menor frecuencia. Infrarrojo. Y luego el que viene después, como ustedes comprenderán, es ultravioleta. ¿Por qué? Porque viene después del violeta. Ultravioleta. ¿Sí? De ahí viene. De hecho, las ondas de mayor frecuencia son las más dañinas para el cuerpo humano. Por eso, las ondas ultravioletas son las que nos hacen daño a la piel. ¿Sí? Después vamos a ver cómo funciona el tema de la composición de color y todo eso. ¿Ya? Entonces, el de menor frecuencia sería el rojo, el de mayor frecuencia sería el violeta.
antes del rojo vienen las ondas infrarrojas y después del violeta vienen las ondas ultravioleta. Todo lo que tenga infra y ultra, nosotros ya no lo podemos percibir. De hecho, funciona igual con el sonido. Cuando nosotros decimos ultrasonido, es un sonido de tan alta frecuencia que nosotros no lo podemos percibir. Y cuando nosotros decimos un sonido de baja frecuencia, nosotros le decimos infrasonido. Es un sonido que no podemos percibir. De la misma manera funciona con la luz. La luz va a ser infrarrojo, lo que no podemos percibir porque su frecuencia es muy baja, y va a ser ultravioleta, lo que nosotros no podemos percibir, pero porque su frecuencia es muy alta. Infra viene de bajo y ultra viene de después, de alto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Vayan diciéndome sus dudas, si es que estoy explicando bien, si es que estoy explicando mal, si es que necesitan más explicaciones. Vayan interactuando conmigo. Vamos. ¿Sí? Entonces, infrarrojo, poca frecuencia, menos frecuencia de la que mis ojos son capaces de percibir. Tienen que ver con... Y de hecho, antes de esa viene el microondas. Vamos a analizarlas también. ¿Ya? Pero necesito que quede bien el espectro visible. ¿Sí? Los daltónicos ven otras frecuencias. Muy buena pregunta. Bueno, nosotros funcionamos igual que una máquina. ¿Sí? Como, de hecho, nuestros ojos podrían ser perfectamente una cámara. ¿Sí? Una cámara que le va entregando al procesador, que sería nuestro cerebro, la imagen. Entonces los daltónicos lo que tienen es una falla en las detecciones de frecuencias. ¿Sí? Confunden las frecuencias. Ven otras frecuencias. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que falla en ellos son esa parte del ojo que diferencia una frecuencia de otra. Entonces, por ejemplo, ellos ven el rojo, lo ven igual al verde. Entonces todo esto, ellos les queda la embarrada con la frecuencia. ¿Qué pasa con la frecuencia acá? ¿Se fijan? Ellos no son capaces de diferenciar esas frecuencias. Entonces, un rojo de un verde lo ven igual. Por eso tienen problemas con los semáforos. ¿Se fijan? Entonces, ellos lo que hacen es no poder diferenciar el naranjo, no poder diferenciar el amarillo. Entonces, el rojo para ellos es lo mismo que el verde. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo lo que pasa es que tienen menos resolución en la cantidad de colores que pueden observar. ¿Sí? Sí, lo que sucede ello es que el detector de frecuencias que tiene el ojo está fallando. ¿Sí? Que sería una pieza de la cámara. No sé si les ha pasado cuando ustedes conectan un monitor, de repente cuando lo conectan mal, los colores se ven cambiados. Acá le pasa exactamente lo mismo a los daltónicos, que están como mal cableados sus ojos, de tal manera que no pueden diferenciar ciertos colores. ¿Sí? Muy buena pregunta, Francisca Zúñiga. Muy buena pregunta. Es prima mía, porque yo soy Rodrigo Flores Zúñiga. ¿Ya? Empecemos con el análisis de lo que no es el espectro visible. Recordemos que el espectro visible es una parte pequeñita, una parte bastante pequeña de esto. Veamos la siguiente. El espectro no visible. ¿Sí? El espectro no visible. O sea, esto no lo vamos a considerar. Analicemos. Las primeras ondas, las de más baja frecuencia, son las que nos sirven para comunicarnos. Las de radio. No lo asocien con que es las ondas de sonido de la radio. No, son las ondas electromagnéticas de la radio. O sea, las que nos sirven para comunicarnos. Las antenas. ¿Sí? Las ondas de radio son las de más baja frecuencia. ¿Por qué son las de más baja frecuencia? Porque tienen mucho alcance. Las ondas de radio tienen mucho alcance. Al tener mucho alcance, nos sirven a nosotros para transmitir información. ¿Sí? Como nos sirven para transmitir información, nosotros podemos decir, ya mira, yo voy a colocar a cierta frecuencia mi radio y esa antena está emitiendo la misma frecuencia. Entonces, si yo coloco mi frecuencia y coloco la de ella, y las coloco exactamente a la misma frecuencia, como si yo me estuviera columpiando. Ya, mira, el columpio se columpia de esta manera. Y yo voy a mover los pies de esta manera. Entonces, digo, mira, el sintonizador de radio es una medida de cómo yo hago vibrar la onda electromagnética. Si yo hago vibrar esa onda electromagnética igual a como la radio la hace vibrar, yo voy a sintonizarla. Ojo con esa palabra. Yo sintonizo la radio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo interfiero con ella. Yo construyo con ella. Yo interfiero con ella. La sintonizo. Sintonizo la radio porque estoy en la misma frecuencia que ella. De hecho, eso llamamos. Las radiofrecuencias son frecuencias que están medidas en hertz o en megahertz. Son frecuencias que están medidas en hertz y yo sintonizo la radio en la misma frecuencia que ella la emite. Entonces ahí puedo interactuar con ella.
¿Qué interactúa? En este caso la voz, el sonido, ¿sí? Se ocupan para comunicaciones. Las ondas de radio son un gran invento porque nos ayudan a comunicarnos, ¿sí? Entonces, la radio es la de frecuencia más baja, ¿sí? Pero miren, es de la frecuencia más baja. Frecuencia baja, pero acá abajo dice otra cosa. Dice alta, ¿cierto? ¿Qué será alto si la frecuencia es baja? Si la frecuencia es baja, ¿qué es lo que tiene un valor alto? ¿Qué es lo que tiene un valor alto? ¿Cierto? Tiene una frecuencia baja, pero tiene una longitud de onda, recordemos, lambda, longitud de onda larga, ¿sí? Entonces, la longitud de onda es larga, por eso se pueden comunicar a través de grandes distancias las antenas, ¿ya? Luego, de las ondas de radio, ya sabemos, las ondas de radio son las de más baja frecuencia, voy a ir de menos a más en frecuencia, y de más a menos en longitud de onda. Recordemos que son inversas. Si yo tengo una frecuencia baja, voy a tener una larga longitud de onda. Si yo tengo una frecuencia muy grande, voy a tener una baja longitud de onda, ¿sí? Ahí vamos a ir analizando. Las radios son las primeras. Luego vienen las microondas. Las microondas son las que se ocupan para el calor. En general acá están todas las ondas que tienen que ver con lo que las de radiación que uno les dice, ¿sí? Que de hecho nosotros vimos radiación hace un momento. ¿Hace cuánto vimos radiación? ¿Se acuerdan de esa clase de radiación? Bueno, las ondas electromagnéticas son estas que nos ayudan a comunicarnos calor, a comunicar temperatura, movimiento de partículas. Las ondas electromagnéticas son las que nos ayudan a esto. ¿Y qué aplicación tienen? Las microondas. Las microondas son las ondas de calor que nosotros podemos hacer vibrar para calentar objetos, ¿sí? Entonces, esas frecuencias también son relativamente bajas. Tenemos las ondas de radio, después vienen las microondas, que son un poquito más altas que las de radio. Luego vienen justo las que vienen antes del visible. Justo las que vienen antes del visible son las infrarrojas. ¿Y qué sale ahí? Lo que yo le había dicho. El infrarrojo. El infrarrojo nos sirve porque es más efectivo que la de radio, es más inmediato, pero tiene un menor alcance, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud de onda del infrarrojo es bastante menor. La longitud de onda del infrarrojo es menor que la de radio, por lo tanto tiene un menor alcance, ¿sí? Entonces se ocupan esto que sería el infrarrojo para comunicar aparatos. Generalmente se ocupa para aparatos, el infrarrojo. Bueno, después viene el espectro visible. Ya lo analizamos, dijimos que el rojo era el menos frecuente y el violeta era el más frecuente. Ojo, yo no soy partidario de aprenderse esto de, ya viene el rojo, después ¿cuál viene? Después viene el amarillo, vendrá el verde, viene el azul. Apréndanselo de la siguiente manera. Mientras más se parezca al rojo, es menos frecuente. Mientras más se parezca al azul, es más frecuente, ¿sí? Y si yo los quiero ordenar por longitud de onda, lo doy vuelta. ¿Por qué? Porque a esto, mayor frecuencia es menor longitud de onda. Menor longitud de onda. Y menor frecuencia quiere decir mayor longitud de onda. Entonces, con eso ya saben todo. Tienen que saberse solamente los extremos. El extremo de frecuencia mínimo es el rojo. Y el extremo de frecuencia máximo es el violeta. Después los ordenan por cuánto se parezca uno al otro, sabiendo que el verde está justo al medio, porque el verde no se parece ni al rojo ni al violeta. Entonces, el azul, yo tengo una línea acá al medio. Si yo les digo, ya, el amarillo, ¿está más tirado para el rojo o está más tirado para el violeta? Está más tirado para el rojo, entonces su frecuencia es menor que la del verde. Si yo digo, ya, el azul está más tirado para el violeta o para el rojo. Ah, está más tirado para el violeta, entonces su frecuencia es mayor a la del verde. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir ordenando los colores. No se los aprendan de memoria. El naranjo se parece más al rojo que el amarillo. Por eso es de menor frecuencia, ¿sí? ¿Se fijan? Todo tiene que ver con cuánto se parece al rojo y cuánto se parece al violeta. No se los aprendan de memoria, porque ahí van a perder capacidad de síntesis. A mí lo que me interesa es el concepto. Rojo es el de menor frecuencia, azul, o sea, violeta, es el de mayor frecuencia. Lo que se parezca uno al otro va a ser cómo van ordenados, ¿ya?
Es una típica pregunta eso, de que me digan, ya ordene el amarillo, el rojo, el azul y el verde. Entonces ustedes tendrían que colocar el que más se parece al rojo como menor frecuencia y el que más se parece al violeta de mayor frecuencia. Y ahí los van ordenando. ¿Ya? Bueno, eso era del espectro visible. Nos hicimos el pequeño saltito ahí. Entonces, ahora vamos con la luz ultravioleta. ¿Sí? La luz ultravioleta es la que viene justo después del espectro visible y es la que nos hace daño a la piel. ¿Sí? Es bastante, los índices UV me están indicando cuánto es la proporción de rayos UV en toda la luz que nos llega del sol. Porque la luz del sol tiene, primero, es luz visible, porque la podemos ver, es luz también infrarroja, es luz también de microondas, porque nos da calor, y es también luz ultravioleta. Entonces se descomponen bastantes lugares del espectro. Generalmente cuando nos llega una luz, no nos llega solamente esa frecuencia, nos llega un montón de frecuencias y nosotros podemos separar en cuánto es de una, cuánto es de otra y cuánto es de otra. ¿Ya? Entonces, sigamos. La intensidad del sonido es bastante similar a la de la luz es bastante similar a la del sonido. También va a depender de de este diagrama. Acá estamos hablando de la luz. Estamos hablando de la intensidad de la luz. Se mide exactamente de la misma manera y es la intensidad de la luz. Va a depender de cada lugar del espectro. Va a depender si es una onda de radio, la intensidad con que me llegue esa frecuencia, la capacidad de sintonizarla es la intensidad. Pero cuando nosotros hacemos un diagrama, una amplitud grande sería la azul y la amplitud chiquitita sería la naranja. Bueno, los fenómenos de la luz, recordándolo con los del sonido. ¿Ya? Entonces, la refracción del sonido era el cambio de dirección. ¿Sí? Y bueno, pero en la luz, esto produce la dispersión de la luz. La dispersión de la luz se produce por los índices de refracción. ¿Qué son los índices de refracción? Cada espectro de la luz tiene un distinto índice de refracción. Entonces, cada uno cambia de dirección y de rapidez de una manera determinada. Cada uno cambia de dirección y de rapidez de una manera determinada. La refracción era un cambio en la dirección. Entonces acá también cambian de dirección. Pero cada lugar del espectro cambia de una manera determinada. Entonces, la luz es la unión de todos los colores. Ojo con eso. La luz blanca es la unión de todos los colores. Entonces, si yo hago incidir luz blanca por un prisma, como yo cambié el medio, cada color va a decir, mira, yo quiero cambiar de esta forma. Y el otro va a decir, no, yo no quiero cambiar de esa forma, quiero cambiar de otra. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo va a cambiar de dirección? Los índices de refracción. Los índices de refracción son distintos para cada color. De hecho, para cada luz. Para el infrarrojo va a ser de una manera, para el ultravioleta va a ser de otra. Y de hecho, si ustedes ven un arco iris, siempre van a ver en la parte de arriba el rojo y en la parte de abajo el violeta. ¿Sí? Porque se ordenan según su frecuencia. Tiene que ver con la frecuencia. ¿Sí? Entonces, por eso se producen los arcoíris. El Sol tiene, como yo les dije, todos los espectros. Entonces, al pasar por estas pequeñas gotas de lluvia, van a aplicar el mismo efecto que estamos viendo en el prisma. Entonces, le llega la luz y cada gota va a dispersar de una manera distinta cada color y eso va a formar el arco iris. Entonces, la luz blanca, que tiene bastantes colores, se dispersa. ¿Por qué? Por los índices de refracción de cada uno de los colores. Y los índices de refracción va a estar determinado por la naturaleza de cada color. ¿Sí? Cada color quiere ser de distinta manera. ¿Ya? Quiere cambiar de dirección igual que en el sonido, que en un día caluroso subía, en un día frío bajaba. Bueno, acá lo que hace cada uno es cambiar de dirección de manera distinta. Y como cambia de dirección de manera distinta, se dispersan los colores. ¿Sí? Bueno. Y para terminar, por el día de hoy, la difracción del sonido. Bueno, la difracción del sonido nos llega una onda, ¿sí? Nos llega una onda y desde el lugar que yo esquivo ¿cómo le llamábamos esto? El obstáculo. Desde el lugar que yo esquivo el obstáculo se va a generar una nueva onda. Bueno, lo que pasa en la luz, se genera un patrón de interferencia. ¿Qué es importante? En orificios muy pequeños, ¿sí? En orificios muy pequeños,
como la longitud de onda de los colores, del orden de los nanómetros, o sea, un metro dividido en 100 millones de partes, ¿sí? O sea, muy pequeño. Un milímetro dividido en 1000, imagínense, en 1.000.000. Un milímetro, 1.000.000 de veces más pequeño que un milímetro. Muy pequeño, como el grosor de un pelo casi. Se puede visualizar el siguiente patrón cuando yo lo hago interferir. Bueno, acá llega la onda de luz y al pasar por dos rendijas, estas van a interferir en algunas de manera destructiva, generando zonas de sombra. Y va a generar otras zonas de luz. Las zonas de luz es porque la onda que está arriba con la onda que está abajo empiezan a interferir. ¿Se acuerdan cuando yo hacía la analogía del columpio? Bueno, cuando yo hago la analogía del columpio, digo, ya, mira, si yo me columpio junto con el columpio, yo voy a aumentar la intensidad. Entonces, acá, si las dos van con la misma frecuencia, ¿qué va a pasar? Va a generarse zonas de luz. Pero ¿qué va a pasar con las zonas en que una haga esto y la otra vaya para el otro lado? Bueno, ahí va a generar zonas de sombra. Esto se conoce como la interferencia y tiene que ver bastante, o sea, sombra, ¿sí? Y tiene que ver bastante con lo que era el timbre. No sé si se acuerdan del timbre, con cómo resonaba. Bueno, acá resuena en las partes de luz y no resuena en las partes de sombra, ¿ya? Otra cosa o característica importante de la luz, chicos, es que viaja en línea recta, ¿sí? Eso también es bastante importante. La luz viaja en línea recta, tiene una velocidad muy alta, es transversal, es electromagnética. Podríamos decir que la de menor frecuencia conocida es la radio, la de mayor frecuencia conocida, o la que nosotros vamos a estudiar, es los rayos gamma. Dentro del espectro visible, el rojo, el de menor frecuencia, el de más frecuencia, el ultravioleta. La intensidad del sonido va a depender de la amplitud. Y la dispersión de la luz, que es ese fenómeno tan bello que vemos ahí, es debida a los índices de refracción del sonido, ¿sí? Bueno, con eso terminamos la clase de ondas, que tiene que ver con sonido y con luz. Recuerden los diagramas, chicos, ¿ya? Si yo hablo de una frecuencia baja, va a tener esa forma que podemos observar acá, ¿sí? Si tiene una frecuencia alta, es esta, ¿ya? Vayan recordando ese tipo de cosas porque la próxima semana ya tenemos evaluación. Estudien, espero sus dudas y la próxima semana nos vemos con otra clase de física, ya repasando preguntas y viendo más o menos sus inquietudes, chicos. Vayan diciéndome cuáles son los conceptos de los que van quedando más dudas para así yo poder abordarlos. Bueno, me despido atentamente, Rodrigo Flores, que les vaya súper, súper, súper bien, chiquillos. Fue un gusto hacerle clases. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.